Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Videoclínica, su clase de clínica en video. Hoy les tengo la tercera parte de tromboembolismo pulmonar, la parte final también, lo que es el tratamiento. Bueno, les digo que llevo haciendo este video varias veces, estoy que me trabo, no lo puedo terminar, pero bueno, ya mismo tengo clase en una hora, así que lo tengo que terminar ya o ya, así que disculpen cualquier cosa. Bueno, empezamos con tratamiento. Al hablar de tratamiento, les digo que les hablo de tratamiento específico para TEP, ya que cualquier médico tiene que tener claro que el tratamiento empieza desde que el paciente llega y darle, en este tipo de pacientes por ejemplo, dar oxigenoterapia, dar si el corazón no funciona bien, darle inotrópicos, dopamina, dobutamina, dar analgesia, ¿sí? Poner sondas, poner vía central, vía periférica, todo eso es parte del tratamiento. Pero hasta que no sepamos qué es lo que tiene el paciente, no podemos dar el tratamiento específico, que es a continuación el siguiente. Tenemos anticoagulación, fibrinolisis, filtros de vena cava y tratamientos invasivos. Tratamiento invasivo como la embolectomía por catéter, que es percutánea, o una cirugía abierta. Pero ¿cómo saber con cuál empiezo? Pues bueno, hay algo muy importante que hay que saber. El tratamiento me dependerá si el paciente está hemodinámicamente estable o no, ¿sí? Hago un algoritmo para esto. Pongo, si el paciente está normotenso y tiene además el corazón derecho funcionando bien o un poquito hipokinético, lo que yo debo hacer es dar prevención secundaria. ¿Y en qué se basa la prevención secundaria? Pues en la anticoagulación. Es decir, evitar que se forme un segundo émbolo. Prevengo, nada más. Dejo que la plasmina endógena haga su trabajo. Si por el contrario tengo un paciente hipotenso con signos de choque, frío, pálido, sudoroso, ¿qué debo hacer? Pues darle tratamiento primario. ¿Y en qué se basa? Pues en la fibrinolisis. Ahora dirán, ¿por qué dar fibrinolisis en uno y en el otro no? Pues simple, porque la fibrinolisis me atrae un aumento notorio en las complicaciones hemorrágicas mayores. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con riesgos de hemorragia intracraneal, la incidencia con la anticoagulación es de apenas un 0,2%, mientras que con la fibrinolisis se eleva casi a un 2,1%, ¿ya? Ahora, esto es la razón por la cual los pacientes con un riesgo elevado de muerte, en quienes solamente la resolución más rápida del trombo puede salvar la vida, son aptos para una fibrinolisis. Mientras tanto, no, ¿ya? No necesitamos más problemas. Damos anticoagulación y nada más, ¿ya? Además de que la alteplasa, reteplasa, uroquinasa, streptoquinasa son mucho más caras que las heparinas. ¿Okay? Ahora, si tengo un paciente, aquí les traigo un cuadro clínico, un paciente con disnea, un paciente que presenta dolor pleurítico, que estas dos cosas ya me son altamente sugerentes de un TEP, pero si además ya fue comprobado gamagráficamente, o sea, ya este paciente tiene un TEP, entonces yo digo, bueno, dolor pleurítico, disnea, tiene un derrame en la radiografía, digo, derrame, dolor pleurítico, bueno, es sugerente de un TEP a nivel periférico, una afectación periférica. Y además, tiene hemoptisis, ya digo, es un TEP más infarto pulmonar, ¿ya? TEP más infarto pulmonar. Aquí les traigo por transparencia, se ve el pulmón afectado periféricamente con el infarto, el derrame pleural. Entonces, este tipo de pacientes van a ser pacientes que van a estar muy ansiosos, van a ver su sangre, tienen mucho dolor, no pueden respirar, entonces hay que tenerles mucha paciencia, ¿sí? Y no dejarse transmitir esa ansiedad. Entonces, si yo le tomo la presión y digo es un paciente normotenso, entonces no es un paciente que está descompensado, es un paciente que puede aguantar. Entonces, en ese caso lo que yo hago es simplemente darle anticoagulación. No me complico la vida, damos anticoagulación y punto. Ahora, en la anticoagulación, ¿cómo saber qué tengo que dar? Tenemos dos tipos, la anticoagulación oral, representada por las cumarinas, en especial la warfarina, y las parenterales, que se representa por las heparinas. Vamos a ver cuál debo dar. Pues bueno, debemos conocer, ¿sí? Un médico siempre debe conocer por qué y para qué se da las cosas. En caso de la warfarina, vamos a ver, la warfarina tiene su efecto neto a partir del quinto a sexto día después de haberla administrado. Es decir, si yo la administro hoy día, después de 5 días, recién me hace anticoagulación.
¿ya? Y lo que yo quiero es prevenirlo en el momento, una razón por la que no se da. La segunda, en las primeras 24 horas tiene un efecto neto procoagulante, es decir, recordemos que la warfarina es un antagonista de la vitamina K y que me evita la formación de los factores de la coagulación en el hígado, ¿sí? Los factores dependientes de vitamina K de la cascada de la coagulación son el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que otros factores de la anticoagulación, como la proteína C y la proteína S, también se ven involucrados en esta disminución de la formación, de su producción. Y el problema es que la proteína C y la proteína S tienen una semivida mucho más corta que los de la cascada de la coagulación. Entonces, la proteína C y la proteína S desaparecen primero. Y en ese lapso donde los factores de la coagulación aún se mantienen y van a estar prácticamente solos, van a hacer la coagulación a su antojo. Y entonces eso es lo que se quiere evitar, ¿ya? Eso no nos favorece. Entonces por eso lo que utilizamos será heparinas de bajo peso molecular, no fraccionadas, y el Fondaparinux, que la diferencia es que es hecho en laboratorio completamente. Ahora aquí creé una línea en el tiempo para poder entender mejor. Al inicio a nuestro paciente le damos heparina, pero ¿qué es lo que necesitamos? Darle warfarina, ¿ya? Porque la warfarina es oral, es más inocua, no hay que estarle revisando a cada rato, controlando los tiempos. ¿Y cómo hacemos para darle heparina y luego warfarina y mantener la anticoagulación? Pues simple, lo vamos a hacer a manera de puente, ¿ya? Ese espacio en el tiempo de 5 a 7 días donde la warfarina aún no hace su efecto, pues simplemente vamos a dar las dos, ¿sí? Las dos juntas. Entonces, el lapso donde damos la heparina y ese lapso donde no está actuando todavía, mantenemos la warfarina y además damos heparina. Y así se mantiene la anticoagulación. Y después, pasados los 5 días, pues quitamos la heparina y mantenemos warfarina, ¿ya? La warfarina se da aproximadamente de 4 a 6 semanas, 4 a 6 meses, perdón. Y bueno, dependerá del estado del paciente. Siguiente. Bueno, aquí creé una especie de para hacer ventajas y desventajas de cada una de estas. Estas ya son las heparinas. Ahora, ¿qué heparina usar? Pues simple, vamos a verificar las ventajas y desventajas de cada una. Entre las ventajas de las no fraccionadas tenemos una semivida más breve. ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros queremos hacer un procedimiento como la embolectomía o otra acción quirúrgica, pues quitamos la heparina y simplemente el retorno de los tiempos normales será breve, ¿ya? La interrupción inmediata de la infusión, quitamos la infusión y se quita la heparina, y una buena respuesta al antídoto. Sí, el antídoto es la protamina, no se olviden. Desventajas: una perfusión continua. Para el paciente va a ser molestoso mantenerlo con eso, va a tener que estar ingresado, entonces no es ventajoso. Es difícil de lograr un tiempo requerido. Recordemos que este es un polisacárido que abarca no solamente la antitrombina 3, sino también el factor 10, y entonces es un poco difícil manejar el tiempo, se nos puede alargar de golpe, y por eso tenemos que estar monitorizando continuamente el tiempo parcial de tromoplastina activado o tiempo de cefalina, y sería unos cada 6 horas estarle sacando sangre al paciente, monitorizando, entonces eso sería un tanto molestoso. Riesgo de trombocitopenia, también no se olviden, mientras que la heparina de bajo peso molecular, como ventajas tiene una administración discontinua, se puede dar 1 o 2 inyecciones subcutáneas al día, ¿sí? No requiere la monitorización, ya que es un poco, este es un polisacárido más pequeño, y según lo que leí no se adhiere tanto a la trombina 3 sino más al factor 10, y por esto no altera tanto los tiempos. Por ende tiene una respuesta más previsible según la dosis, y hay un menor riesgo de trombocitopenia y hemorragia. Como desventaja tiene en cambio que es impredecible en gente obesa y con insuficiencia renal. Recordemos que estos fármacos tienen metabolismo renal, entonces tener mucho cuidado con eso. El Fondaparinux es casi primo hermano de la heparina de bajo peso molecular y tienen los mismos efectos. Siguiente. Bueno, aquí tengo un paciente que aquí está el cuadro clínico, si quieren le ponen pausa, yo voy a seguir de largo. Dice que ya se le ha confirmado el tromboembolismo pulmonar a la TC helicoidal, o sea, ya está confirmado, tiene tromboembolismo pulmonar.
tiene todos los signos, todos los síntomas, tiene lo que ya hemos dicho, está hemodinámicamente estable. Entonces, ¿qué tratamiento recomendamos? Dice, está hemodinámicamente estable. Bueno, pues anticoagulación. Pero miren, en su historial tiene reparación endovascular de un aneurisma cerebral. Esto de aquí, como veremos, es una contraindicación de anticoagulación, ¿ya? La anticoagulación tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Entre las contraindicaciones absolutas están el aneurisma intracraneal, accidente cerebrovascular previo, diatesis hemorrágica, hemorragia activa, una intervención quirúrgica reciente a nivel intracraneal, medular u oftalmológico y una hipertensión grave no controlada. Si mi paciente tiene cualquiera de esas cosas, no le puedo dar anticoagulación. Peor aún, fibrinolisis, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer? Aquí había creado una hemotecnia para poder acordarnos de esas contraindicaciones absolutas, ya que son muy importantes que las recuerden, ¿sí? Son muy importantes. Aneurisma, accidentalmente de accidente vascular, dijo de diatesis, hemorragia, intenta de intervención y subirme la presión de hipertensión. Entonces, Ana accidentalmente dijo, intenta subirme la presión, ¿ya? Y esa es mi mnemotecnia. No se rían. Bueno, una cosa más que les quiero recordar. Si mi paciente tiene hemoptisis, tiene derrame cerebrohemático, como les dije, derrame cerebrohemático es muy común en estos pacientes con una embolectomía periférica. Aquí está, sí, este es un embolismo periférico. Entonces, este tipo de pacientes tiene hemoptisis, tiene sangrado en el derrame. ¿Qué hacer? Decimos, el sangrado es una contraindicación de anticoagulación. Pues es cierto, el sangrado es contraindicación, la hemorragia es una de las complicaciones más grandes, pero en este caso no es así, porque tanto el derrame como la hemoptisis son parte de la clínica del tromboembolismo pulmonar, pero salvo que, sean severos. Si son severos, ahí sí, pero si no, no contraindican la anticoagulación. Es decir, la hemoptisis y el derrame, a menos de ser severos, no me contraindican la anticoagulación. De hecho, la hemoptisis y el derrame cerebrohemático van a mejorar con la anticoagulación. Recuerden eso, van a mejorar con la anticoagulación. Bueno, si no puedo dar anticoagulación ni fibrinolisis, mi mejor opción es el filtro de vena cava, ¿ya? Aquí tenemos la bolita. La bolita nos va a guiar. El filtro de vena cava puede ser o por inserción inguinal o yugular. En este caso vemos que viene desde arriba, ¿sí? Y entonces es obviamente por la yugular que entra. Vemos como baja el catéter, ¿sí? Después pasamos a la siguiente figura. Una vez que llegamos al lugar indicado, que es donde llegan ambas venas renales, por debajo de la unión de ambas venas renales a la cava inferior, una vez que está ahí, empezamos a subir el catéter, ¿sí? Subimos y estando arriba vamos a soltar este filtro, y el filtro se va a abrir y se va a adosar a las paredes de la vena, ya como vemos ahí se adosa y se queda el filtro y quitamos el catéter. Entonces va a evitar que los trombos que se puedan formar en, qué sé yo, las venas popliteas, las femorales de miembros inferiores, lleguen hasta el pulmón, ¿sí? Vamos a evitar la formación de nuevos trombos, de nuevos émbolos pulmonares. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.